Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Perú está en el centro de la atención latinoamericana, en el centro del debate internacional. Acaban de acontecer las elecciones, hay un candidato ganador, Pedro Castillo, y hay un gran movimiento de impugnación por parte de la derecha en su contra. Y para colocar las piezas del rompecabezas peruano nos acompaña la maestra Anaí Durán. Anaí ha estado con nosotros en otros cruces de palabras. Ella es socióloga, es también maestra en ciencias sociales y activa participante del proceso por la democratización del Perú. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Buenas noches, gracias por el espacio. Saludos desde Lima. Anaí, ¿cómo resumirías tú el actual momento en el que se vive? ¿Hay ya un triunfo definitivo por parte del maestro Pedro Castillo? ¿Hay un intento de fraude? ¿Qué piezas caben en este rompecabezas? Bueno, es un momento de mucha tensión política, de desestabilización también, por parte sobre todo del fujimorismo. Lamentablemente es un escenario que ya se preveía, ¿no? Porque el fujimorismo no es una fuerza democrática, aunque en campaña se revista de este discurso y firme compromisos y busque garantes que lo avalen como Vargas Llosa, no es una fuerza democrática y lo estamos viendo ahora con este esfuerzo que están haciendo por desconocer los resultados electorales, ¿no? Se sabía ya que era una segunda vuelta muy disputada, de hecho el 2016 también fue una segunda vuelta muy disputada, Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko Fujimori por 42.000 votos, entonces ya venía un escenario previo así, una elección cerrada, claro, en este caso el contrincante es un candidato que no le gusta al sistema, ¿no? Y entonces se ha activado todo este proceso de judicialización, de impugnación de los votos para frenar el inminente triunfo de Pedro Castillo, que ya ganó en las urnas. O sea, ahorita lo que tenemos es un organismo electoral que ha contabilizado ya el 99.953% de los votos. O sea, quedan menos de 20.000 votos. Y la diferencia ya es irreversible, ¿no? Se debería estar proclamando ya el presidente de la República en 1 o 2 días. Pero ¿qué ha pasado? Que la señora Fujimori desconoce este triunfo, ha hecho una serie de impugnaciones fuera de tiempo, algunas que ya están siendo desestimadas. Ahora, hoy mismo en la tarde, ha pedido una auditoría total del sistema electrónico electoral con la mira de dilatar el proceso, impedir la proclamación de Pedro Castillo y, como digo, generar un ambiente de desestabilización con denuncias de fraude que no se sostienen por ningún lado. Bueno, ella se está jugando no solo la presidencia, sino la libertad. ¿Es exagerado decir eso? No, claro que no, ya tiene un pedido fiscal de 30 años de prisión por lavado de activos, está involucrada con dinero ilícito que llegó a su organización en el caso Odebrecht, ¿no? Efectivamente, está jugándose ella y varios de sus coacusados, que a la vez son sus partidarios, la libertad, ¿no? Pero se está llevando al país en toda esa disputa, ¿no? Es lamentable la situación que estamos viviendo. Fuera de Perú, la figura del maestro Pedro Castillo es enigmática, relativamente desconocida, como un humilde profesor rural del interior de repente gana unas elecciones. ¿Cómo nos explicarías tú quién es Pedro Castillo? Bueno, sí, efectivamente es una figura, como tú dices, poco conocida en el ámbito internacional, en general. También en el Perú se hizo conocido básicamente en 2017, cuando lideró la huelga nacional de maestros, ¿no? Que llegó a Lima con demandas de mejoras salariales, en fin, toda una reivindicación de la labor docente que fue muy, muy impactante en ese momento, ¿no? Y bueno, él creo que expresa muy bien el momento político y social que está viviendo el Perú, ¿no? Lo representa muy bien. Es un país que está ahorita devastado por la pandemia. Estamos entre los 3 países con mayor letalidad en el mundo. 1 de cada 200 peruanos hemos perdido un familiar en esta pandemia, con una crisis económica tremenda, porque somos un país básicamente informal, ¿no? 70% de informalidad.
y un Estado y un país que también a su vez tiene muchas riquezas, ¿no? Tuvimos crecimiento económico sostenido del PBI, tuvimos superávit fiscal, el milagro económico peruano, y sin embargo nada de esto revertió en mejores condiciones de las mayorías, ¿no? Creo que él expresa muy bien ese malestar con la clase política, con esa forma de gobernar, y sobre todo también la expectativa, la esperanza de tener cambios de fondo, ¿no? Porque eso es lo que no ha habido, cambios que aseguren mejores condiciones de vida concretas para estos momentos. Y eso se ve muy claramente en el voto, ¿no? En la organización territorial del voto. El voto de él es un voto básicamente, por un lado, geográficamente situado, rural, andino, ¿no? En las zonas donde están además los principales recursos mineros de este país. Y por otro lado es un voto popular, de clase, digamos, ¿no? En los sectores CDE que están en las grandes ciudades y que tampoco se han visto beneficiados por el modelo, ¿no? Entonces creo que él expresa ambas cosas, ¿no? El descontento, el malestar con el modelo y esta expectativa de cambios de fondo. Una de las cosas que sorprende a Anaí fuera del Perú es como una mujer como Fujimori, con los antecedentes que ella en lo personal tiene, con un padre en la cárcel, puede alcanzar este nivel de popularidad, ¿no? Al punto de que estas elecciones se definan por un margen tan escaso de votos. ¿Cómo explicarnos esta simpatía o este voto a favor de ella? Bueno, el voto no, creo que en esta coyuntura electoral no ha sido tanto a ella por un respaldo a su personaje, ¿no? Ha sido, creo, más bien la confluencia de una serie de apoyos de una derecha que además fue absolutamente dividida, esta vez fue como en 5 candidaturas, y ella fue la que sacó más votación y pasó a segunda vuelta con apenas 13% de los votos, ¿no? Pero para esta segunda vuelta sí ha congregado el respaldo, sobre todo de clases medias, urbanas, ¿no? Que tienen mucho miedo a lo que pueda hacer Pedro Castillo, ¿no? De hecho, se levantó toda una contracampaña muy fuerte contra el profesor y su partido, ¿no? Acusándolo de comunismo, de chavismo, todo ese repertorio que la derecha latinoamericana suele desplegar en campañas electorales con un candidato crítico al modelo, ¿no? Entonces, creo que legítimamente también mucha gente se asustó, se complicó, ¿no? Y terminó endosándole el voto a Keiko Fujimori y creyendo estas promesas de que iba a respetar los resultados, y estamos viendo que no lo está haciendo. El sindicato de maestros al que pertenece Pedro Castillo es un sindicato de corte clasista que ha protagonizado grandes movilizaciones a lo largo de la historia peruana. Un sindicato así es un soporte suficiente como para, bueno, ya vimos que para el triunfo sí, pero para poder gobernar ¿cómo estaría esta constelación entre movimientos sociales, partidos políticos a partir de ahora? Sí, es interesante porque él no es del sindicato oficial de maestros, del SUTEP, que es el que hace como 30, Ok. 40 años, ¿no? Él más bien es una Ajá. decisión, ¿no? Que se desmarca acusando de burocratismo, en fin, ya pasa también en varios países, y logra aglutinar un sindicato, una corriente sindical paralela, que es la que toma fuerza sobre todo en sectores rurales, ¿no? Él es un maestro rural. Entonces, creo que ese elemento fue clave en su campaña electoral, porque los maestros están en todo el Perú, en todos los rincones del país, ¿no? Y tienen una fuerza movilizadora importante, creo que eso fue clave para su triunfo, sobre todo en primera vuelta. Pero efectivamente, para segunda vuelta el desafío más grande, ¿no? Ahí tienes que gobernar un país que de todas maneras está dividido, o sea, no puedes desconocer que la otra fuerza ha sacado pues un 49% de los votos, ¿no? Estás bastante tensionado ahí, ¿no? Yo creo que él en la segunda vuelta ha hecho esfuerzos por ampliar esta base a nivel social y a nivel político, ¿no? A nivel social se ha reunido con diversos actores más allá de los maestros, ¿no? Del mundo agrario, del mundo sindical también, de informal, de micro y pequeños empresarios. Y a nivel político hizo un acuerdo importante con Verónica Mendoza, que es la candidata del Nuevo Perú, Juntos por el Perú, que no pasó esta vez al balotaje, pero que tiene también una representación parlamentaria, un equipo técnico muy interesante. Entonces, creo que hacia la izquierda, hacia algunas fuerzas progresistas, también fue ampliando esta base necesaria, como digo, para gobernar en adelante, ¿no?
¿Cómo definirías tú la plataforma política que enarboló Pedro Castillo? ¿Es una plataforma antiextractivista? ¿Es una plataforma que pone en el centro la lucha contra la corrupción? La cuestión de la democracia. ¿Cuáles serían los elementos centrales que permitieron su triunfo? A ver, contra lo que se dice acá no es una plataforma necesariamente ideológica, ¿no? Como lo han querido presentar, de comunista, leninista, en fin, ¿no? Ese ha sido un poco el discurso del fujimorismo en la derecha, ¿no? Creo que su plataforma ha sido básicamente antineoliberal, en un sentido amplio, ¿no? De impugnación a la forma en que se ha desempeñado el Estado, empezando por la corrupción, porque acá el neoliberalismo en Perú ha sido eminentemente corrupto, ¿no? Todos nuestros expresidentes están procesados, encarcelados, en fin, suicidados por temas de corrupción, ¿no? Entonces, ese es un tema clave que él ha manejado, ¿no? El tema de la indignación de la gente, de la corrupción desde el más grande hasta el más chico. El tema también de la impugnación, como bien decías, al modelo extractivo, ¿no? No por estar en contra de la actividad extractiva, sino por toda la forma en que se ha redistribuido la riqueza. De hecho, su lema es no más pobres en un país rico, que es bastante sugerente, ¿no? Él es de una región de Cajamarca, que es una de las regiones donde más se extrae oro en el país y en Latinoamérica, y sin embargo es la región con mayores índices de pobreza, ¿no? Entonces, todos unos procesos de despojo, de expoliación de las comunidades campesinas, que terminan generando estos fenómenos, ¿no? Un país que exporta minerales, que exporta gas, ¿no? Y cuyos recursos no repercuten en las condiciones de vida de la gente. Creo que esa plataforma impugnadora, contestataria al modelo, ha sido clave, y además en un marco destituyente, digamos, ¿no? Él está impugnando también la Constitución del 92, que en el 93 se aprueba, que inaugura el régimen neoliberal y que impone Fujimori, ¿no? Entonces, este marco de crítica y la promesa de una nueva constitución que pueda beneficiar a las mayorías, ¿no? ¿Te parece, Anaí, si vamos a una pequeña pausa? Vamos a ver. Ustedes, amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta conversando con la maestra Anaí Durán sobre el rompecabezas peruano. Ella es socióloga, es maestra en ciencias sociales y una gran conocedora de la política peruana. Anaí, cuando hablamos de América Latina, hablamos siempre de poderes fácticos que existen más allá de partidos políticos o más allá de representaciones formales. ¿Estos poderes fácticos aceptarán el triunfo de Pedro Castillo? ¿Cómo se va a poder tratar con ellos? Esa es una buena pregunta que creo que ahorita está en pleno desarrollo, ¿no? Keiko Fujimori, grupos importantes de la derecha están jugando a desestabilizar todo este proceso, a impugnar todo el proceso electoral. No sabemos bien qué quieren, si nuevas elecciones, y esto pues a los empresarios ya no les gusta tanto, ¿no? Entonces no es que ha tenido el apoyo decidido de todo el sector empresarial diciendo sí, Keiko, seguimos en tu lucha hasta el final, ¿no? Ha habido ahí ya algunos que se han desmarcado, algunos sobre todo empresarios vinculados a la minería, ¿no? Pidiendo cautela, que se respete el conteo final del jurado electoral, ¿no? Creo que eso es parte de lo que tenemos que ver cómo se dirime estos días, ¿no? Como digo, una cosa es la impugnación de Keiko Fujimori, que quiere llevar hasta el final el escenario de impugnar todo el resultado y que paralizaría el país casi 2 meses si su propuesta de nuevas elecciones prospera. Y además que con la gente de Pedro Castillo que va a responder, que no va a dejar que le impugnen el voto así nomás, ¿no? Se anuncian ya movilizaciones nacionales de defensa del voto. Entonces, abres un escenario de convulsión que no le conviene pues a la actividad económica, ¿no? Entonces, eso también está por verse qué tanto los gremios empresariales apoyan esta aventura. Hasta ahora, como digo, han sido bastante cautos, ¿no? ¿Y el ejército, Anaí? ¿Hubo alguna vez alguna tradición progresista en el ejército peruano que se desapareció hace ya mucho tiempo? ¿Qué papel va a jugar ahora?
Bueno, la derecha y el fujimorismo, por distintos representantes, prácticamente están gritando golpe de Estado, ¿no? Hoy día la Coordinadora Republicana, que es un espacio que agrupa a varios ex militares, ex generales, vinculados al fujimorismo y a la derecha, justo sacaron un pronunciamiento pidiendo ya una intervención de los militares porque se viene el comunismo, etcétera, descaradamente, pero no ha tenido mucho eco. El Ministerio de Defensa ha sacado ya 2 pronunciamientos recordando que las Fuerzas Armadas no son beligerantes. Creo que también están siendo bastante cautos ahí en no sumarse a esos pedidos de estos sectores más radicalizados de la derecha, ¿no? Y que es lo que mínimamente corresponde, pero en 2 semanas han tenido que sacar 3 pronunciamientos desmarcándose de eso, ¿no? Explicando ese rol que no beligerante y respetuoso de la Constitución que deben tener, ¿no? Pero sí preocupa que tan abiertamente ya haya estos sectores llamando al golpe de Estado, ¿no? La pregunta es inevitable en América Latina, Nancy. La administración Biden juega en este proceso electoral. ¿En qué manera lo estaría haciendo en caso de estar queriendo también colocar sus piezas? En el caso de Estados Unidos y la embajada tampoco es que hayamos tenido ahorita un protagonismo, ¿no? Creo que ha estado bastante también cauta, públicamente no se ha pronunciado. Sus países están esperando también el conteo final. Vamos a ver, ¿no? Porque la otra administración Trump era muy activa en esto, se metía, intervenía, ¿no? Tenía mucho más liderazgo. Esta vez están siendo como, digamos, más cautos en pronunciarse, ¿no? Vamos a ver, aquí de todas maneras Estados Unidos tiene 8 bases militares, no es poca cosa, ¿no? Tiene también ahí intereses concretos que defender, pero por ahora, como digo, no se han pronunciado, ¿no? Históricamente, Anaí, en Perú han habido muchas expresiones de autoorganización popular en el mundo rural, etcétera, etcétera. ¿Tú ves que al calor de la defensa del triunfo de Pedro Castillo se están creando también las condiciones para desarrollar estas formas de autoorganización de la gente? Sí, yo creo que hay una tradición de organización en el mundo rural, andino, amazónico, ¿no? Creo que además determinadas problemáticas activaron estas movilizaciones y estas organizaciones, ¿no? Todo el tema socioambiental ha sido definitivo estas últimas décadas, ¿no? Las comunidades indígenas de la Amazonía, por ejemplo, muy organizadas, muy movilizadas para defender sus territorios ante el avance extractivo, sobre todo la industria petrolera, o las comunidades andinas contra la minería, en fin, también para la seguridad de los territorios, ¿no? Hay las rondas campesinas, que también es una organización en la que participa Pedro Castillo, es una organización donde los campesinos se organizan básicamente para cuidar la seguridad, ¿no? El robo de ganado, en fin, la delincuencia común, porque también hay una ausencia del Estado, ¿no? Entonces, creo que esa densidad, ese tejido organizativo ha sido importante, va a ser importante, quizá no tiene un alcance nacional tan fuerte porque son básicamente territorializados, pero creo que en caso de consolidarse el gobierno de Pedro Castillo y de llevar adelante reformas tan importantes como la nueva constitución, por ejemplo, va a ser clave el papel que van a jugar, ¿no? Necesitas una población interesada, organizada para discutir algo tan esencial en un Estado, ¿no? Esta nueva constitución, Anay, implicaría disolver el Congreso tal y como existe ahora y llamar a una asamblea constituyente como tal. Este es un tema que está también en discusión ahora. Creo que el consenso básico es que la constitución que impuso Fujimori en 1993, con un Congreso constituyente amañado, ya no da más, está caduca, no ha beneficiado a las mayorías, es una constitución hecha para los grupos de poder económico, creo que en eso hay un amplio consenso. Y lo que toca ahora, un poco también siguiendo la pauta de lo que pasó en Chile, la experiencia chilena ha sido muy interesante en abrir ese proceso constituyente, porque estas constituciones neoliberales no dicen cómo se deben transformar, ¿no? Entonces, no se puede, no hay cómo. Entonces, hay que jugar mucho la iniciativa ciudadana, la propuesta de referéndum, por ejemplo. Se está planteando eso, que se convoque un referéndum, ¿no? Donde la población diga si quiere o no quiere una nueva constitución y si la vía más adecuada para ella es la asamblea constituyente, ¿no? Este referéndum creemos que es lo que corresponde para poder destrabar este impasse de una constitución que pone candados
a todas las reformas, ¿no? Entonces, esa es la idea que ha propuesto Pedro Castillo, ¿no? Que la iniciativa de la ciudadanía recoja un determinado número de firmas, pide el referéndum y se respeten los resultados del referéndum, ¿no? Una asamblea constituyente que puede convivir con el Congreso, como está pasando en Chile, ¿no? No necesariamente anula las facultades del Congreso, pero sí te abre ya el escenario de discusión constitucional, ¿no? Estamos hablando desde el punto de vista geopolítico que el Grupo de Lima perdió Lima. Sí. Sí, así Son grandes cambios para el área, aunque sigue la derecha en Brasil, en el Uruguay, etcétera, etcétera. Esto significaría un cambio en la correlación de fuerzas en la región y un respiro hacia Venezuela. Yo creo que definitivamente un cambio de correlación de fuerzas sí, ¿no? Perú ha sido un puntual de la administración norteamericana en los últimos años, ¿no? Sobre todo desde que empezó Pedro Pablo Kuczynski su mandato en el 2016, lo continuaron Vizcarra y los demás presidentes, muy supeditado, ¿no? A las órdenes de Washington, ¿no? Un perfil absolutamente diluido, ¿no? Y una pena porque la Cancillería peruana tenía una tradición de tener independencia, autonomía, soberanía, y eso se ha erosionado demasiado, ¿no? De hecho, en esta coyuntura electoral han tenido también un rol cuestionado, ¿no? Rápidamente se pronunciaron cuando Evo Morales respaldó a Castillo y, sin embargo, hicieron todo para que Leopoldo López esté casi una semana acá en campaña con Keiko Fujimori y no dijeron nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, cambiaría la correlación regional. De todas maneras, creo que va a ser un gobierno más soberanista, con una proyección más latinoamericanista y de integración regional, ¿no? Creo que eso es bastante ya en este escenario en el que ha estado Perú, ¿no? Y la elección de Arce en Bolivia, en esa línea también es clave para tener un polo andino que pueda mirar mucho más hacia la región y menos hacia Estados Unidos, ¿no? Un gobierno débil, Anaí, un gobierno donde sin el apoyo del ejército, sin el apoyo de la jerarquía eclesiástica, en contra del mundo empresarial, o un gobierno suficientemente fuerte por el apoyo popular para enfrentar a todos esos otros poderes. Pues yo creo que hay espacio para tener un gobierno medianamente fuerte, ¿no? No está creo que el presidente, Pedro Castillo, el presidente electo, ¿no? En ninguna parte ha dicho que va a expropiar empresas, ni se va a pelear con la empresa. Necesitamos la empresa privada, las inversiones, pero con reglas de juego claras, sin corrupción y en beneficio de las mayorías. Entonces yo creo que se va a tener que abrir un proceso de diálogo importante, ¿no? Eso es clave. Tampoco tiene mayoría en el Congreso Pedro Castillo, y las fuerzas de izquierda no logran tener mayoría calificada, así que va a tener también que hacer un proceso de consenso, de articulación, de diálogo, y yo creo que va a haber un sector de la ciudadanía que ahora puede estar asustada, puede estar preocupada por todo lo que se ha dicho, y lo han dicho los grandes medios de comunicación, que se han alineado completamente con Fujimori, pero que conforme vean lo que avance el nuevo gobierno, pues van a sumarse a una propuesta de cambios que finalmente es para beneficio de las mayorías, ¿no? Yo espero que no sea un gobierno débil y que tenga esta facultad de articular, de impulsar una propuesta de cambios, ¿no? Anaí, muchísimas gracias por ayudarnos a armar este complejo rompecabezas. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.